Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Voy a empezar a dar la clase para recuperar la clase del miércoles pasado. Ya les envié con Gaby un video en donde explicamos o regresamos un poco al último tema que vimos en la clase de la semana pasada, que fue la oración simple, sujeto, verbo y predicado. En este video que les comparto, que es una clase de los componentes de la oración simple, vienen, además el sujeto, el verbo y el predicado, viene explicado lo que son los sustantivos y viene también lo que son los adjetivos. Entonces, yéndonos a lo que es el programa, pues ya estaríamos cubriendo hasta este tema que les voy a poner en verde, ¿no? Estos tres temas son los que están cubiertos. Vamos a ver el día de hoy estos dos puntos que están en azul para ponernos al corriente y la siguiente clase ya estaríamos viendo los temas de registros lingüísticos y sus usos culto y estándar, coloquial, vulgar y jerga, que son los registros de la lingüística, los géneros textuales y la comprensión lectora. Con eso estaríamos terminando nuestro curso de español. Entonces, espero que ya hayan podido ver el video que, que les envié anteriormente por WhatsApp. Igual también ahí vienen unos ejercicios para que por favor los hagan. Los revisamos la siguiente clase que nos veamos en presencial. Bien, entonces vamos a comenzar con los temas. Igual como les había comentado, les voy a dar también esta presentación para que ustedes la puedan tener ahí a la mano, para que puedan estudiar. De todos modos, la siguiente clase, cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto, yo los atiendo ya personalmente. La clase pasada, cuando vimos sujeto, verbo y predicado, que todavía estábamos o que nos pudimos ver la semana pasada, nos quedamos en una actividad que era que ustedes hicieran, en 3 equipos, hicieran 5 sujetos, 5 predicados que redactaran y 5 verbos. Y entre todos estuvimos haciendo lo que era la oración simple, cumpliendo con estos 3 aspectos, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Yo les adelantaba que la sintaxis era cómo nos enfocamos en la forma de poner las palabras o el modo correcto de acomodar las palabras dentro de una oración para que se puedan entender, ¿sí? Debe de tener un orden para que podamos entender la frase o el mensaje que queremos dar. Yo les comentaba que, por ejemplo, como el personaje de Yoda de la Guerra de las Galaxias, este personaje no tiene una sintaxis al hablar porque habla, yo les pongo aquí los ejemplos, yo hambre tengo, puerta cerrada está, el mejor profesor, el fracaso es. Entonces, nosotros sabemos que esa no es un orden correcto de las palabras para que la oración pueda ser entendida o pueda ser decodificada por el receptor, el mensaje correctamente. Entonces, en sí la sintaxis habla acerca del orden que le damos a las palabras dentro de una oración, sí. Las palabras pueden arreglarse regular o irregularmente por una variedad de razones. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros estamos hablando o vamos a redactar las oraciones, pues tenemos o tienen que tener una buena sintaxis, es decir, un buen orden dentro de la oración para que pueda entenderse correctamente. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema de la sintaxis. Lo que hicimos la clase pasada fue exactamente darle orden a esas ideas que ustedes tenían acerca del equipo que hizo los sujetos. Hicimos una oración con un sujeto de ellos, un predicado del otro equipo y un verbo del otro. Así fuimos formando con una buena sintaxis las oraciones que se realizaron dentro de la clase.
la vez pasada. El siguiente tema es un tema muy sencillo, que son los puntos o los signos de puntuación. Los signos de puntuación que vamos a ver o que vamos a enfatizar en esta clase, pues es el punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos, las comillas, los paréntesis, el guión y las rayas largas, y los signos de exclamación e interrogación. ¿Qué importancia tienen los signos de puntuación? Pues es de vital importancia para que un texto pueda ser em, leído y entendido correctamente por quien lo está leyendo. Una simple coma, un simple punto puede cambiar el sentido de esa oración o de ese texto. Un omitir poner algún signo de interrogación, un signo de admiración, también me puede llevar a malas interpretaciones acerca de lo que yo estoy mandando. Cuando nosotros mandamos mensajes por WhatsApp, es muy común que exista estos malos entendidos, porque no utilizamos correctamente los signos de puntuación, ¿sí? No le damos la entonación nosotros al momento de leerlo, porque el que lo escribió no escribió correctamente. A veces hasta tenemos que tener una retroalimentación dentro de de esa conversación, ¿no? De esa comunicación vía WhatsApp. Por ejemplo, en el grupo donde ustedes están de WhatsApp, en donde se pasan las tareas o se dan los recados o preguntan si se hicieron ciertos ejercicios en la clase. En ese grupo de WhatsApp, ustedes ponen o alguien pone, uno de sus compañeros, tenemos examen el miércoles o tenemos examen de español el miércoles. Y otro pues se asusta, ¿no? Porque dice, ¿cómo que tenemos examen de español? No sabía. Entonces le pone, no, no, yo no sabía que tenemos examen, que va a venir el examen y empiezan todos a asustarse. Y el que manda el mensaje dice, no, 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 estoy preguntando, o sea, tenemos examen el miércoles, tenemos examen de español el miércoles. Era pregunta, pero como no utilizó los signos de interrogación correctamente, pues nosotros suponemos al momento de recibir ese mensaje que lo está afirmando, mas no está poniendo en interrogatorio esa frase, ¿no? O sea, tenemos examen de español hasta un tono diferente le damos. Tenemos examen de español el miércoles a que si lo estuviera afirmando. Entonces, ese tipo de malos entendidos pueden evitarse cuando usamos correctamente los signos de puntuación, ¿sí? Y aquí yo les traigo un ejemplo, ¿no? De hecho, estos que están aquí, estos signos, son los que vamos a ver ya bien desglosados. El ejemplo que yo les traigo es ese que dice reo preso no, muerto. Es decir, que antes ustedes pues obviamente no se acuerdan, pero le pueden preguntar a sus abuelitos o si todavía tienen bisabuelitos. Antes los mensajes se llevaban, pues no existía el internet, no existía el celular, no existía el teléfono y los mensajes se llevaban, se escribía un mensaje, se le daba a una persona y esa persona iba de un pueblo a otro o de una ciudad a otra a llevar el mensaje. Entonces cuenta la historia de que un juez que estaba situado en una localidad tenía que mandar su resolución del caso de una persona que estaba presa en otro estado, ¿no? Entonces él manda con una persona a caballo la resolución, solo que esta persona, que era el juez, no sabía utilizar correctamente los signos de puntuación y por una coma pues mató al reo. En lugar de poner reo preso, coma, no muerto, es decir, tiene que estar en prisión, no tiene la pena de muerte, puso la coma en donde no debía y mandó matar a ese preso, puso reo preso no, muerto. Entonces, para que vean que una coma incluso puede salvar una vida, ¿no? Es bien importante que sepamos utilizar correctamente los signos de puntuación. Entonces, dice que los signos de puntuación marcan la pauta necesaria
para dar ese orden y claridad a nuestros escritos. Así como debemos de cuidar la sintaxis, el orden de las palabras, cómo lo pongo, también debemos de cuidar muy bien los signos de puntuación, en donde los colocamos, porque esto le da la entonación al texto que yo estoy escribiendo. No es igual que si estamos hablando de frente a frente en una llamada telefónica, pues el receptor está escuchando mi tono de voz, sabe si estoy preguntando, si estoy enojada, si estoy gritando. Pero cuando yo estoy por vía de mensaje o estoy haciendo un ensayo, una tesis, estoy haciendo un informe para la escuela o para alguna materia, pues, es importante que yo sepa utilizar estos signos de puntuación para que le den la entonación y que el que esté recibiendo el mensaje, pues, lo pueda decodificar correctamente, ¿sí? Indican además matices peculiares como la entonación y el sentido de lo que se está escribiendo. Bien, entonces los que vamos a ver son los siguientes. Esta imagen también se las voy a mandar para que la tengan ahí igual la presentación completa, para que puedan pasar sus apuntes. Dice que la coma marca una pausa breve en un enunciado. Esta pausa no es tan larga como la que nos indica el, un punto, ¿sí? Pero la coma sí lleva una pauta. Enseguida de la coma nunca se escribe en mayúscula, empieza a escribir con minúscula, pero sí es importante recalcar que si son iniciales o son nombres propios, pues obviamente ya sabemos que van escritos con mayúscula. Entonces la coma es un signo que nos ayuda a separar partes de un enunciado o de una oración y que indica una pauta breve al momento de que la estamos nosotros interpretando, ¿sí? Se escribe enseguida de la palabra y se separa por un espacio. Siempre dejamos un espacio pequeño después de cada coma. Cuando la utilizamos en la enumeración de elementos semejantes, en la invocación o vocativos y en aposiciones. Son en las ocasiones en que vamos a usar ese, ese signo de puntuación. El punto marca una pauta mayor que la coma y es un signo usado para señalar la pausa que indica la terminación de un enunciado con el punto seguido, la terminación de un párrafo con el punto y aparte y la terminación de textos con el punto final, ¿sí? Entonces, para eso existe, digo, el punto se utiliza para esas tres ocasiones. Hay punto y seguido, punto y aparte y punto final. En el punto y seguido se utiliza cuando estamos hablando de la misma idea, nada más que vamos a recalcar alguna idea secundaria. Cuando hacemos punto y aparte, se coloca al final del párrafo para separar del siguiente y es porque la idea central del texto es la misma, pero vamos a cambiar de idea. Sí, vamos a dar otra entonación a- al sentido del texto. Y el punto final, pues indica el fin del escrito, ¿sí? O la conclusión del mismo. Muy bien, entonces el punto y coma marca una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. El punto y coma se utiliza para separar partes de un enunciado relacionados entre sí. Si estamos hablando de la misma idea secundaria que le precede. Sin embargo, pues es necesario poner punto y coma. Punto y coma se utiliza también para no exceder el uso de la coma en algunos textos. Em, Luego los dos puntos anuncia que se va a incluir o enlistar una información importante a lo que viene enseguida del texto.
Este signo de puntuación indica lo que sigue, que lo que sigue, perdón, es consecuencia o conclusión de lo que le antecede, ¿sí? Después de la expresión de saludo, cuando hacemos una carta o un documento o que estamos redactando algún correo electrónico, después del saludo se colocan los 2 puntos y luego esa parte y empezamos a desglosar. Y para introducir una enumeración, cuando voy a decir, la lista del mandado es la siguiente, 2 puntos, y enumero o enlisto lo que se va a solicitar. Los puntos suspensivos son 3 puntos que marcan una pausa interrogativa. Si deja en suspenso o se usan para dejar en suspenso al texto. Aquí voy a recalcar los 3 puntos o los puntos suspensivos se utilizan exactamente solo los 3 puntos. ¿Por qué? Lo recalco porque a veces cuando vamos a mandar un mensaje de WhatsApp y tenemos que contar un chisme bien bueno, ponemos utilizamos los 3 puntos, pero ponemos como 10 puntos, ¿no? Tengo que contarte algo bien importante, le ponemos al amigo o a la amiga, y como 10 puntos suspensivos. Eso no quiere decir que es mucho más suspenso o que el chisme está mucho más bueno, ¿sí? O cuando mamá o papá nos dicen: en la casa hablamos", y te ponen muchos puntos, y tú dices: "Híjole, no, hombre, ya la regué, ¿no? Algo pasó, me van a regañar". Y te preocupas mucho más si vienen 10 puntos a que si vinieran 3 no, el sentido es el mismo, solo se utilizan 3 puntos, lo correcto es poner solo 3 puntos, suspensivos, ¿sí? Y el objetivo de o la función es dejar en suspenso el discurso que se está dando, supone una interrupción en la oración con un final impreciso, ¿sí? Continuará y ponemos los 3 puntos. Entonces, este signo se usa en expresiones que la mayoría de las veces o el tiempo intencionalmente se han dejado completas para expresar incertidumbre en el. Muy bien, entonces ahora sí vamos con los signos de interrogación. Se usan al principio y al final, esto hay que subrayarlo. En inglés nos enseñan que solo se cierra la pregunta, no sabemos cuándo empieza. Pero en el español se deben de utilizar los 2 signos de interrogación, el inicio y el final. Tengo que marcar cuándo empieza la interrogante y cuándo termina, ¿sí? Es bien importante también eso, porque nosotros tenemos la mala costumbre de poner solo el cierre de la pregunta, y es bien importante saber cuándo inicia, por eso dice al principio y al final. Y esto, pues, lo que queda dentro de estos signos es eh, lo que es objeto de interrogante directa, que está, pues, obviamente preguntando algo o está cuestionando cierta parte del texto, ¿no? Los signos de exclamación se usan al principio y al final. Igual tenemos la mala costumbre de solo poner el último signo de exclamación o de admiración, y se debe de poner los dos cuando inicia la expresión de exclamación o de admiración y cuando termina. Entonces, este signo indica que la oración o lo que se está expresando es sorpresa, asombro, alegría, súplica, un mandato, algún deseo, entre otras. Entonces, es bien importante saber que se ponen al inicio y al final. El siguiente es una actividad que también les voy a mandar en foto al WhatsApp para que ustedes practiquen aquí en cada oración, pues vamos a poner el signo que nosotros consideramos que es el indicado. Hay que tener cuidado porque dependiendo de qué signo ponga es el sentido que yo le voy a dar a esa oración. Por ejemplo, aquí dice, el profesor dijo, ahí yo pondría 2 puntos porque voy a explicar, ¿sí? Lo que el profesor
está diciendo. Siempre que vamos a hablar de una frase o palabras que otra persona dijo, tenemos que poner entre comillas lo que la persona dijo. En este caso, el profesor dijo, dos puntos, mañana iremos de excursión con los de sexto. Y punto, ¿sí? Siempre se debe poner punto final de la oración. El siguiente, qué buena suerte tienes. Ahí, yo puedo poner signos de exclamación, que en el caso yo los pondría porque a mí me suena que está como emocionado o exaltado diciendo, qué buena suerte tienes. No siento que sea como una pregunta, porque si lo ponemos entre signos de interrogación, pues sería, ¿qué buena suerte tienes? Si quizá la persona me está diciendo, tengo mucha suerte por tener X cosa o por haber aprobado alguna materia, y yo le puedo estar preguntando también, ¿verdad? ¿Qué buena suerte tienes? ¿O te estás diciendo en serio? ¿Te parece que eso es buena suerte? Entonces, ya depende de lo que ustedes quieran. ¿Se fijan cómo cambia el sentido total del mensaje dependiendo de los signos de puntuación que yo esté utilizando? ¿Sí? Bien. Este es el siguiente ejercicio de ese tema de los signos de puntuación. Hay que escribir correctamente los signos de puntuación, pero también hay que corregir la ortografía porque está escrito súper mal y los acentos ortográficos que sean necesarios. Nosotros ya vimos lo que es los acentos, el acento prosódico, el acento diacrítico y el acento ortográfico. Dijimos que todas las palabras llevan un acento. Sí, es la entonación que le damos a la palabra, pero no todas llevan acento ortográfico. Para eso vimos lo que era la clasificación de las palabras, la separación de sílabas, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, es la clasificación de las palabras y dependiendo de la regla ortográfica que me indica, es si lleva acento ortográfico o no, que es el acento que lleva la tilde. Entonces, en este ejercicio son dos textos diferentes separados por viñetas. El de arriba dice, ayer conocí a un niño, se llama Juan, nos sentamos juntos en el comedor y a él tampoco le gusta la sopa, queda poco para vernos, María, posdata. Tengo tantas cosas que contarte. Si se fijan, si yo lo leo tal cual, seguido, sin un sentido, pues como que no se entiende muy bien que digamos, no tiene una sintaxis, no tiene los acentos o los signos de puntuación, no llevan los acentos, que es lo que me indica si estoy hablando en pasado, si estoy hablando en presente. Entonces hay que corregir todo lo que yo vea que está mal en ese pequeño mensaje. Y el otro es el siguiente. Querido papá y abuela, estoy haciendo muchas cosas. Canto, hago talleres, voy a la piscina, a veces hago peleas de globos de agua con Lucía, mi compañera de habitación. Estela es muy divertida, dice siempre Estela. No la pasamos muy bien. Sabe mamá que vamos a ir de excursión a Oaxaca. Qué bien. Así de corridito, pues como que no se le entiende tampoco, ¿verdad? ¿Quién está firmando ese mensaje? ¿Quién es Estela? ¿Con quién juego a los globos? ¿Con quién ando en la piscina? ¿A quién estoy saludando? Entonces es bien importante que hagamos este ejercicio. Lo voy a revisar la siguiente clase ahí en tu cuaderno para que puedas corregir ortografía, pues poner los signos de puntuación para darle un sentido correcto a ese mensaje y también poner los acentos que sean necesarios, los acentos ortográficos. ¿Sí? Entonces así terminaríamos el tema de los signos de puntuación. Ahora vamos a ver lo que es la semántica. La semántica es una parte o una rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, frases o símbolos dentro de un contexto específico, ¿sí? O del texto en un contexto específico. La semántica es la que nos da el significado, no nada más de las palabras, dice que también de los símbolos. Aquí, a mí me gusta poner el ejemplo de si nosotros vemos un monito que está sentado
sobre una rueda, muy probablemente sepamos que ese lugar o ese baño o ese espacio es para discapacitados. Suponemos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el monito que está sentado sobre una rueda que parece una silla de ruedas, pues es un símbolo que nos indica, una simbología que nos indica que ese espacio es precisamente para las personas con discapacidad. Si nosotros observamos una E que está rodeada por un círculo rojo y está atravesada por el medio, pues sabemos que ahí no está permitido estacionarse. Y así podemos nosotros tener muchos ejemplos de simbologías que no necesita tener ni palabras escritas, ni necesitan explicarnos realmente qué es lo que significa, porque nosotros ya sabemos cuál es el significado de este. También dice que la semántica estudia no nada más el significado de las palabras, sino de las frases, pero dice algo muy importante, que es dentro de un contexto específico. Dependiendo de donde nosotros nos hemos desarrollado, es el contexto que nosotros vamos a tener. Vamos a hacer ahorita un ejercicio bien rápido, cada quien ahí en su casa, cada quien, muy sencillo. Cierran sus ojos un momento, ¿sí? Cierran los ojos y se van a imaginar así, se van a traer a su mente una manzana, como tú te la quieras imaginar, ¿sí? Grande, chiquita, roja, verde, amarilla, como a ti te guste la manzana o como a ti se te venga a la mente cuando yo digo la palabra manzana. Ahora imagina que tú tomas esa manzana y le das una mordida, la saboreas, ¿sí? Esa manzana. Muy bien, ya pueden abrir sus ojos. Esa actividad tan sencilla nos muestra que cada quien va a imaginar diferentes cosas o va a darle el significado a diferentes contextos o a diferentes imágenes o diferentes textos, dependiendo de lo que ustedes hayan vivido o dependiendo de la experiencia que ustedes tengan. Por ejemplo, hay algunos que se pudieron imaginar una manzana verde grande, otros una manzana roja, hasta unos en la hojita, otros dicen hasta me imaginé el gusanito, porque nos acordamos de alguna imagen que hemos visto, ¿no? Quizá tú te imaginaste una manzana roja porque es la manzana que compran en tu casa y es la que a ti te gusta, porque siempre han comprado manzana roja. Quizá otros digan, no, la manzana más jugosa es la manzana amarilla chiquita. Entonces él imaginó esa manzana. Cada quien, dependiendo de lo que haya vivido o la experiencia que tenga, se va a imaginar esa manzana. Cuando yo les dije que la mordieran, muchos quizá ni quisieron morderla, ¿verdad? O al momento de morderla, como no me gusta la manzana, pues hasta vi que hice cara de asco o cara de desagrado, porque en realidad la manzana a mí no es mi fruta favorita. Puede ser alguien que haya imaginado eso. Otros que ni siquiera se imaginaron dándole la mordida porque les da alergia a la manzana. Y hay otros que a lo mejor hasta se saborearon y se les hizo agua a la boca porque ahorita en este momento tienen hambre y están pensando en una manzana muy rica, muy jugosa, que sabe delicioso. Entonces cada quien va a imaginar o le va a dar un significado a este ejercicio dependiendo del contexto específico en el que él se haya desarrollado. Es igual que la imagen que tengo ahí en donde dice planta. Ustedes saben, yo les he platicado que doy clases en ingeniería industrial. Si yo les digo a ustedes, imaginen una planta, muy probablemente se imaginen la planta esta que está de este lado, ¿no? Donde está el cursor, una planta verde con hojas, a lo mejor flor, o unos se imaginaron el árbol que tienen afuera de casa, el árbol que plantó mi abuelita en su casa, etcétera, etcétera. Muy probablemente si yo voy y les digo a los muchachos de ingeniería industrial, muchachos, a ver, cierren sus ojos, imaginen una planta. La mayoría, si no es que todos, van a imaginar una fábrica o una empresa manufacturera.
porque también a esas empresas se les llama la planta, ¿sí? Voy a trabajar a la planta. Es una máquina. Entonces, dependiendo del contexto, la palabra fue la misma, ¿sí? La palabra fue la misma, pero nosotros le vamos a dar el significado dependiendo del contexto, de la cultura en la que yo me desarrollo, en donde me estoy desarrollando en ese momento. Entonces, igual en el ejemplo de abajo, vela y vela, dependiendo de nosotros, a lo mejor muchos ni se acuerdan o no saben que los barcos tienen vela, ¿verdad? Que es como ellos pueden navegar. A lo mejor todos se imaginan una vela de este tamaño, una vela, otros se imaginaron la vela que tiene mamá de mi primera comunión, o no sé, dependiendo, cada quien se va a imaginar cosas diferentes. Entonces, dentro de la semántica existen varios aspectos importantes, como el análisis del significado del léxico, que el léxico lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no es más que el conjunto de palabras que se tienen dentro de un idioma, ¿sí? La relación entre las palabras, los sinónimos y antónimos, homónimos, etcétera, que también vamos a ver más adelante. Y también estudia la estructura y el significado de los contextos en la oración y en el discurso. Tengo que cuidar muy bien las palabras que utilizo porque dependiendo el auditorio que tenga o del receptor o receptores que yo tenga, ellos van a recibir o decodificar el mensaje de manera diferente. El campo semántico, pues que está relacionado obviamente con la semántica, nos habla acerca de un conjunto de palabras que se relacionan entre sí, o tienen una relación entre sí, ¿sí? Tienen rasgos semejantes o similares y significados muy parecidos. Un campo semántico, por ejemplo, es cuando nosotros o cuando yo les dijera a ustedes un campo semántico de aeropuerto o del aeropuerto. Y empezamos nosotros a decir, ah, no, pues maleta, viajes, boleto, avión, aeromoza, el piloto, pasajeros, todo eso es parte del campo semántico de la palabra aeropuerto, ¿sí? Estos comparten un núcleo del significado, es decir, de ahí, de ese significado, el núcleo sería, en este caso, en este ejemplo, el aeropuerto, y de ahí se desprende todo lo demás que se relaciona o relacionamos con aeropuerto. La palabra de nuestro diccionario pertenecen a más de un campo semántico. Sí, nosotros tenemos un diccionario donde viene la Real Academia, aprueba los significados de cada una de las palabras, es decir, la semántica, la aprueba la Real Academia, pero en nuestro diccionario, pues las palabras pertenecen a varios, no nada más a un campo semántico. Por ejemplo, maleta puede pertenecer a un campo semántico de un viaje de amigos o un viaje en general, pero también puede pertenecer al campo semántico de mudanza, puede pertenecer a un campo semántico de aeropuerto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los ejemplos que traemos ahí es, pues, los días de la semana. El campo semántico sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los animales de la granja, eso que es decir que el caballo, la vaca, el gallo, la gallina, etcétera, pertenecen al campo semántico de los animales de granja. Y aquí traemos un pequeño ejercicio. Este ejercicio Este ejercicio es sencillo. Aquí vamos nosotros a relacionar. El perro, el gato y el canario son animales, pero más en específico, ¿qué tienen en común estas tres palabras que estoy poniendo aquí o estos tres animalitos? Pues que son animales domésticos, son animales que se pueden tener en casa. Sí, si yo pusiera a lo mejor el perro, un león y un tigre, pues ahí sería animales. Más específicamente, todos cumplen con la característica de pertenecer a los animales mamíferos. Entonces, así, pues vamos a ir relacionando. Por ejemplo, Margarita, Rosa y Clavel, estos pues serían un campo semántico. Déjenme pongo aquí. Ajá. Por ejemplo, vamos a ir haciendo Margarita, Rosa y Clavel, pues son flores.
o plantas con flores, ¿correcto? Muy bien. El siguiente sería tren, moto y coche. El tren, la moto y el coche, pues son medios de transporte. El delfín, la ballena y cachalote, estos tienen en común que los tres son animales marinos, ¿correcto? Eso es lo que tienen en común es exactamente el campo semántico, es lo que cumple con esas características. Campo semántico, entonces, ay, no sé qué hice. Ahí está. ¿Qué tienen en común las palabras fresa, pera y plátano? Pues que son frutas, ¿sí? Y macarrones, tallarines y fideos. Esta pudiéramos decir que son sopas, pero más específicamente, porque si se fijan, las tres cumplen con una característica que son pastas. Y así quedaría nuestro ejercicio del campo semántico de lo que tienen en común cada una de las palabras que tenemos ahí. El siguiente temita es el léxico. Yo les decía ahorita que la lexicología se refiere al conjunto de palabras que forman en sí un vocabulario de un idioma, ¿sí? Un idioma en específico. Este idioma, cada palabra, perdón, en el léxico tiene un significado asociado que puede ser denotativo o puede ser connotativo. Denotativo es el significado literal, que quiere decir que estamos hablando objetivamente de cierta circunstancia, situación, objeto o cosa. Y connotativo es lo contrario, es asociado a emociones o a lo cultural. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Un léxico denotativo sería media naranja, es precisamente esto, la media naranja es la naranja partida a la mitad, es la mitad de la naranja, media naranja literal, ¿verdad? No hay pierde. Y connotativo sería asociado a emociones, pues sería ella es o él es mi media naranja, es decir, está asociado a la emoción, no es literal, él no puede ser una media naranja, ¿verdad? O ella, pero son expresiones que nosotros utilizamos para expresar o asociar alguna emoción. ¿Y porque hice de la cultura? Porque es dependiendo de dónde nosotros nos desenvolvemos. México tiene muchas subculturas, entonces de un estado a otro, incluso de un municipio a otro, cambian estas frases connotativas dependiendo de dónde nos encontremos nosotros. Y eso se va pasando de generación en generación. Aquí entonces vemos que el lenguaje connotativo y denotativo, el connotativo dijimos que era el lenguaje que se emplea de forma figurativa, ¿sí? No es como el denotativo que es literal en sentido totalmente objetivo. Los ejemplos serían, la luna nueva es la risa del cielo del connotativo. Y del denotativo sería el elefante es un paquidermo. Efectivamente, científicamente, es el nombre que se le da al elefante que pertenece a esta especie en específico. Y pues connotativamente podemos ver en las poesías o en las canciones este tipo de lenguaje. El lenguaje connotativo, sería otro ejemplo. Por ejemplo, tus ojos son como estrellas se iluminan mi camino, ¿no? Ese sería un ejemplo de connotativo. Y denotativo sería que la estrella, pues es válgame, que la estrella es un cuerpo que se encuentra en el universo
y que, está compuesta por gases, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, un lenguaje denotativo, es literalmente. Este lenguaje, pues, lo utilizan en textos científicos, en textos que son informativos, y el lenguaje connotativo más en expresiones que son como propósitos de entretener, como habíamos dicho, la poesía, las composiciones musicales, etcétera, etcétera. Dentro de la semántica también existe, o dentro del léxico de un vocabulario existen los sinónimos y los antónimos. Los sinónimos son las palabras que tienen significados iguales o muy similares, ¿sí? Que podemos utilizar para no darle, a veces repetimos mucho, es muy repetitivo ciertas palabras o abusamos de ciertas palabras dentro de un texto. Entonces hay que buscar sinónimos que nos ayuden a que el texto sea mucho más amigable para quien lo está leyendo. Es importante saber que los sinónimos se utilizan en los textos que son muy largos para poder dar una variedad de léxico a ese texto. Entonces, ejemplo de sinónimos, pues feliz es estar contento, pelo es cabello, saltar, brincar, grande, enorme, este, blanco puede ser claro o pueden ser palabras que estén significando algo muy parecido, que puedo utilizar para sustituir otra palabra y no abusar de ella, ¿sí? Los antónimos, pues, son totalmente lo contrario, son las palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Bueno, malo, paz, guerra, romper, reparar, blanco, negro, caliente, frío, etcétera, etcétera. Las palabras polisémicas, estas son palabras que tienen varios significados o que pueden tener varios significados dentro del vocabulario, dentro de la lexicología. Poli significa de muchos y sema es significado. Entonces es una palabra que tiene variedad de significados dentro de nuestro lenguaje. Los ejemplos que traemos ahí es, por ejemplo, la estrella, una estrella fugaz, puede ser una estrella de mar o puede ser una estrella de canto, ¿no? Porque es talentoso o talentosa. El siguiente es la barra. La barra es el pan así largo que casi siempre lo comemos en Navidad, así como en rodajitas. Esa sería una barra, en algunos estados le llaman así. La barra de las cantinas o de los bares y la barra del lápiz labial, es decir, una sola palabra puede tener varios significados, ¿sí? También dentro del vocabulario existen las palabras homónimas y las palabras homófonas. Las palabras homónimas son las que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Aquí tenemos que tener cuidado con las palabras homónimas porque puede causar confusión. Podemos estar utilizando estas palabras y confundir al receptor. Es importante saber que podemos utilizar los sinónimos que comentábamos anteriormente para que para que podamos entender mejor el texto. Ejemplo de palabras homónimas, traigo ese que es la coma, puede ser coma del verbo comer, puede ser coma del signo de puntuación y puede ser coma de pérdida de la conciencia, ¿sí? Y las homófonas, pues son las palabras que se escriben igual, que se escriben diferente, perdón, suenan igual y que puede haber confusión al momento de expresarlas. Por ejemplo, hola, Sam, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es hola de un saludo con H. Y hola sin H, pues es que me gustan mucho las olas del mar, ¿no? Y también hay bello con B, de qué bello está el día,
Y bello con V, que tiene mucho vello en el pecho. Hay que tener también cuidado. A veces también me toca que me ponen para saludarme, ¿qué onda? Y ponen onda con H. Y yo, no, pues yo un Civic, un Accord, gris, ¿y tú? Porque Honda con H, pues es la marca de autos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escribiendo. Y pues como resumen, dijimos que las palabras polisémicas tienen dos o más significados que guardan cierta relación entre ellos. Por ejemplo, el ratón de la computadora y el ratón de el animalito. Los sinónimos son las palabras que significan lo mismo o que significa algo parecido, por ejemplo, estudiante y alumno, profesor y maestro, que podemos utilizar para darle un sentido diferente, no un sentido, sino para darle variedad en la lexicología. Hay que tener mayor léxico para poder realizar textos mucho más profesionales. Los antónimos, pues su significado es totalmente opuesto, delgado, grueso, alto, bajo, oscuro, claro, día y noche, etcétera, etcétera. Y homónimas, existen dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero tan diferentes significados. Entonces hay que tener ahí cuidado con con cómo lo vamos a expresar. No sé, aquí traigo un ejercicio. Vamos a realizarlo como un ejemplo. Déjenme nada más agarro. Ok, aquí vamos a rodear de rojo los que son sinónimos y de azul lo que son los antónimos. Sinónimo de alegre, pues es feliz, nos pone aquí el ejemplo, y antónimo de alegre, pues sería triste. Antónimo de barato sería caro. Ay, déjenme nada más. Lo pongo con eso. Sí, voy a hacer primero los antónimos y luego hacemos los sinónimos, ¿sí? Para no estar cambiando. Cómodo sería incómodo. El, el antónimo de cómodo es incómodo. Sano sería enfermizo. Ese sería el antónimo de sano. Y nervioso sería, es decir, lo contrario de nervioso, pues sería tranquilo. Ahora vamos a hacer los sinónimos. Ok, déjenme nada más, vuelvo a en relleno. Sinónimo de barato, pues sería económico. Sinónimo de cómodo sería confortable. Sinónimo de sano sería saludable. Ay, moví todo. Saludable. Y sinónimo de nervioso sería excitado. ¿Sí? Muy bien. Así quedaría en este ejemplo. Pues ya como voy a encargar, ahora ya que vimos el lenguaje connotativo, voy a encargar que hagan por favor 5 frases con lenguaje connotativo
y 5 frases u oraciones con lenguaje denotativo, ¿sí? Esa sería la tarea para la siguiente clase y pues estos ejercicios ya los realizamos. Como conclusión de la clase de hoy, podemos decir que la semántica, dijimos que estudia el significado de las palabras y las estructuras lingüísticas. Y el léxico se refiere al conjunto de palabras dentro de un idioma, ¿sí? La variedad de palabras que tenemos dentro de un idioma. Los sinónimos son las palabras con significados similares y los antónimos por lo contrario. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo se construye y se interpreta el significado en el lenguaje. Si no seguimos nosotros las reglas de la semántica y ponemos en práctica nuestra lexicología, pues vamos a tener muchas barreras de la comunicación y va a ser difícil que vayamos a poder entendernos o darnos a entender, ¿sí? En textos, en comunicación verbal, incluso en comunicación no verbal. Entonces, espero que les hayan quedado claros los temas. Son temas cortitos. La siguiente clase ya estaríamos empezando con el tema de los registros lingüísticos. Revisamos las actividades que tenemos pendientes de revisar y concluimos con nuestro curso de español. Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.